La cara de Elena. Un relato perteneciente a la novela de Agatha Christie, El enigmático señor Quim. Narrado por Sara Mendoza. Parte 1. El señor Satterthwaite era el único ocupante de un amplio palco del primer piso del Teatro de la Ópera. En la puerta podía verse una tarjeta que llevaba su nombre. Siendo un gran amante y conocedor de todas las artes, el señor Satterthwaite sentía una particular devoción por la buena música, y era un asiduo abonado a las temporadas del Covent Garden, donde tenía reservado un palco para los jueves y viernes de toda la temporada. Pero rara vez se le veía solo. Era un inveterado enemigo de la soledad, y gustaba de llenar el palco con lo más selecto de la sociedad a la que pertenecía, y con la aristocracia del mundo artístico, entre la cual se sentía como pez en el agua. La razón de su soledad obedecía a que una condesa se había visto obligada a faltar a la cita. La condesa, además de hermosa e inteligente, era una excelente madre. Sus hijos habían sido atacados por la vulgar y fastidiosa enfermedad de las paperas, y había tenido que quedarse en casa en lacrimosa confabulación con dos tiesas y exquisitamente almidonadas enfermeras. El marido, verdadero autor de la existencia de aquellas criaturas y del título que adornaba a la madre, y que era lo que podía muy bien llamarse una nulidad, aprovechó esta oportunidad para poder escapar. Nada le aburría tanto como la música. Así pues, el señor Satterthwaite se vio condenado a asistir solo a la representación. Se ponía en escena aquella noche caballería rusticana y Pagliacci, y, no llamándole poderosamente la atención la primera, llegó a tiempo de presenciar la agonía de Santuzza y de poder dirigir con ojos expertos una mirada por toda la sala antes de caer el telón y de que la gente abandonara sus asientos para tomar algún café o limonada y hacer el acostumbrado visiteo. El señor Satterthwaite se encaró sus gemelos y, como militar avezado en lides guerreras, dirigió una mirada pausada por todo el auditorio como en busca de un punto vulnerable en el que poder concentrar sus tiros. Plan, sin embargo, que no logró llevar a cabo, pues precisamente en el palco de al lado vio la inconfundible figura de un amigo que le llenó de alborozo y satisfacción. «¡Señor Quim!», exclamó. Estrechó la mano de su amigo con fuerza, como temeroso de que pudiera desvanecerse de un momento a otro en el aire. «Espero que aceptará usted un asiento en mi palco», dijo con determinación. «¿O es que ha venido con alguien?» «No», respondió el señor Quim con una sonrisa. «He venido solo». «Entonces no hay más que hablar», declaró el señor Satterthwaite con un suspiro de satisfacción. Para otro que no fuese el señor Quim, los modales del señor Satterthwaite hubiesen parecido un tanto extravagantes. «Es usted muy amable», replicó aquel. «Al contrario, es un placer. No sabía que fuese usted aficionado a la música». «Hay razones particularísimas que me hacen sentir devoción por Pagliacci». «Claro, claro», dijo el señor Satterthwaite, asintiendo con aire de entendido. Aunque de haber sido preguntado, habría encontrado difícil de explicar por qué había usado esta expresión. «¿Es natural?». Volvieron al palco tan pronto como oyeron el timbre de aviso, y, sentados en la primera fila del palco, observaron el trasiego de las gentes que volvían a ocupar sus respectivos asientos. «Una hermosa cabeza», observó de pronto el señor Satterthwaite. Con los gemelos señalaba un punto del patio de butacas situado casi al pie del lugar que ellos ocupaban. Era una muchacha de la que no distinguía la cara, y solo podían ver el dorado de sus cabellos, recogidos bajo una especie de casquete del que se escapaban rebeldes unos cuantos rizos que bordeaban artísticamente su níveo cuello. «Una cabeza griega», añadió el señor Satterthwaite, casi reverentemente. «Genuinamente griega. Es sorprendente comprobar que son pocas las personas en las que el color de los cabellos armonice con el resto. Cosa fácil de ver hoy por los cortes de pelo predominantes». «Es usted muy observador», respondió el señor Quim.
Nada de eso, objetó el señor Satterwhite. Es cuestión simplemente de mirar. En este caso, esa cabeza atrajo inmediatamente mi atención. Tarde o temprano hemos de ver su cara y apuesto a que no armonizarán, estoy seguro. Hay una probabilidad contra 1000. Acababa de pronunciar estas palabras cuando las luces titilaron y debilitaron su brillo. Se oyó el golpear de la batuta sobre el atril y dio comienzo la función. Un nuevo tenor, un segundo Caruso, al decir de muchos, cantaba aquella noche. Había sido presentado por la prensa como yugoslavo, checo, albanés, magiar y búlgaro. Todo con espontánea imparcialidad. Había dado un concierto extraordinario en el Albert Hall, un programa consistente en cantos folclóricos de sus montañas natales, y con una orquesta especialmente seleccionada e instrumentada para dicho fin. Las composiciones abundaban en extraños semitonos que algunos espectadores de gusto ultramoderno no vacilaron en calificar de simplemente maravillosos, aunque músicos reconocidos se abstuvieran de hacerlo, comprendiendo la conveniencia de una reeducación y adaptación del oído a estas nuevas normas musicales, antes de dedicarse a emitir juicio definitivo alguno. Fue sin embargo un gran alivio para muchos saber que aquella noche cantaría en simple italiano con todos los sollozos y estremecimientos tradicionales de la obra. Al caer el telón cuando finalizó el primer acto, se oyó el estruendo de una prolongada ovación. El señor Satterwhite se volvió al señor Quinn. Supuso que éste esperaría su opinión y esto lo hizo ahuecarse como un pavo. Después de todo estaba convencido de no ser un inculto en la materia. Como crítico podía considerársele casi infalible. Movió la cabeza de arriba a abajo con lentitud. Es un gran cantante, afirmó. ¿Lo cree usted así? Una voz también timbrada como la de Caruso. Habrá muchos que no lo reconozcan así por la cierta imperfección en su técnica y falta de seguridad en el ataque, pero la voz, no le quepa duda, es magnífica. Yo fui a oír su concierto en el Albert Hall, dijo el señor Quinn. ¿Ah, sí? Yo no pude ir. Causó sensación en el canto del pastor. Lo leí, contestó el señor Satterwhite. El estribillo termina siempre con una nota aguda que oscila entre el do natural y el re bemol. Muy curioso. Joashbin hubo de reaparecer 3 veces en el escenario, sonriendo y saludando. La sala se iluminó de nuevo y la gente empezó a desfilar. El señor Satterwhite se inclinó sobre el antepecho para observar a la muchacha de los cabellos de oro. Esta se levantó, se ajustó un fino chal alrededor del cuello y se volvió. El señor Satterwhite contuvo el aliento. Pocas caras como aquella se podrían encontrar en el mundo. Una cara que por sí sola podría llenar una página entera en la historia. La muchacha se dirigió al pasillo seguida de su joven acompañante. El señor Satterwhite observó que la gente se detenía para verla pasar, y no pocos eran los que la seguían furtivamente con la mirada. ¡Qué belleza!, se dijo a sí mismo. ¿Todavía existe algo así? Aquí no se menciona el encanto, ni la atracción, ni el magnetismo, ni ninguna de esas otras cualidades que con tanta volubilidad acostumbramos a mezclar con su concepto. Belleza pura. El óvalo de la cara, la línea de las cejas, el contorno de la barbilla. Y añadió con un susurro: la cara que lanzó 1000 naves a la conquista de Troya. Y por primera vez se dio cuenta del significado de aquella frase. Miró al señor Quinn y al observar su expresión de aquiescencia, no creyó necesario añadir comentario alguno a su juicio anterior. Siempre me ha intrigado saber, añadió, cómo son estas mujeres en realidad. Se refiere a las Helenas, Cleopatras y Marías Estuardo. El señor Quinn meneó la cabeza pensativamente. Si vamos fuera, sugirió, quizá podamos saberlo. Salieron juntos y el resultado de su pesquisa dio óptimo fruto. La pareja que ellos buscaban se hallaba sentada en un canapé a medio camino de la escalinata de entrada. Por primera vez pudo el señor Satterwhite tener una clara visión de la acompañante. Era un joven moreno,
Si no guapo, dotado al menos de un extraño fuego que parecía arder constantemente en sus pupilas. Una cara llena de extraños ángulos, pómulos salientes, barbilla ligeramente desviada y ojos fulgurantes, ocultos en la penumbra que proyectaban sus salientes y espesas cejas. Una cara interesante, pensó el señor Satterwhite. Digna de estudio. El joven estaba inclinado hacia adelante y hablaba con calor. La muchacha se limitaba a escuchar. Ninguno de los dos parecía pertenecer al mundo del señor Satterwhite. Más bien tenían el aspecto de gente del mundo artístico. La muchacha llevaba un vestido socorrido, verde, de seda barata, y unos zapatos de raso blanco algo sucios. El joven vestía de rigurosa etiqueta con aire de estar incómodo con lo puesto. Nuestros dos amigos pasaron repetidas veces ante ellos. A la cuarta se encontraron con que otro joven se había incorporado al grupo. Era rubio, con aspecto de oficinista. Su llegada parecía haber creado cierta tensión. Jugaba nerviosamente con su corbata y se hallaba como cortado ante la severa mirada de la muchacha. El primer acompañante le observaba con gesto torvo. La eterna historia, murmuró quedamente el señor Quinn al pasar frente a ellos. Sí, contestó en el mismo tono el señor Satterwhite. Lo inevitable, el gruñido de los perros disputándose un mismo hueso. Lo que siempre ha sido y siempre será. Cuánto mejor sería, sin embargo, que no fuese así. La belleza... Se detuvo. Para el señor Satterwhite la belleza era algo simplemente maravilloso. No encontraba nunca palabras para poder describirla. Dirigió una mirada al señor Quinn, quien, como si leyese su pensamiento, asintió gravemente y comprensivo. Regresaron a sus asientos poco antes de levantarse el telón para el segundo acto. Al terminar la representación, el señor Satterwhite se volvió a su amigo. Hace mucho relente fuera y mi coche no está lejos de aquí. ¿Me permite usted que le lleve a... donde quiera? Estas dos últimas palabras manifestaron la delicadeza del señor Satterwhite. De haber dicho conducirle a casa. La frase hubiese trascendido algo así como a curiosidad. El señor Quinn había sido siempre un tanto reticente, y era extraordinario lo poco que el señor Satterwhite sabía acerca de él. Aunque quizá, continuó nuestro hombrecillo, disponga usted de su propio vehículo. No, dijo el señor Quinn, no lo tengo. Entonces... Pero el señor Quinn meneó la cabeza. Es usted extremadamente amable, pero con sinceridad. Prefiero volver con mis propios medios. Además, añadió dibujando su peculiar sonrisa, si algo llegase a suceder, ¿sería usted a quien correspondería actuar? Buenas noches. Una vez más hemos visto un drama juntos. Desapareció tan rápido que el señor Satterwhite no tuvo tiempo material para protestar. Se sintió asaltado por una súbita duda. ¿A qué drama quiso referirse? ¿A Pagliacci o algún otro? Masters, el chofer del señor Satterwhite, tenía el hábito de esperarle en una callejuela vecina. A su señor no le gustaban las largas esperas frente al teatro causadas por el riguroso turno que debía observar el tránsito. Esta vez, como en ocasiones previas, torció por la primera bocacalle y se dirigió rápidamente al lugar donde sabía le esperaría su fiel Masters. Delante de él vio a un hombre y a una mujer, y casi al instante de reconocerlos, un tercer personaje se unió a ellos. Todo sucedió en un instante. Primero el rugido de la voz de un hombre, de inmediato el sonido de otra voz masculina en tono de protesta. Luego la lucha, golpes, frases entrecortadas, más golpes. La figura majestuosa de un policía surgido de la nada como por arte de encantamiento. Y en un instante, el señor Satterwhite se encontraba al lado de la muchacha, que se había dejado caer apoyada con desmayo contra el muro. Permítame, dijo. No debe usted permanecer aquí ni un solo instante. La cogió del brazo y la condujo apresuradamente calle abajo. Solo una vez se detuvo la muchacha para volver la vista hacia atrás. ¿No tendría que...? Preguntó indecisa.
El señor Satterwhite meneó la cabeza. En nada la beneficiaría verse mezclada en este asunto. Probablemente la obligarían a que les acompañase a la comisaría. No creo que ninguno de sus amigos lo deseara. Se detuvo. Este es mi coche. Si usted me lo permite, tendré sumo placer en acompañarla a su casa. La muchacha le miró como escudriñando sus intenciones, pero la sosegada compostura del señor Satterwhite pareció impresionarla favorablemente. Gracias, dijo, y entró resueltamente en el vehículo, al pie de cuya puerta abierta aguardaba respetuosamente el chofer Masters. Dio una dirección de Chelsea en respuesta a una pregunta del señor Satterwhite, quien a continuación se sentó a su lado. La muchacha parecía alterada y con pocas ganas de hablar, y el señor Satterwhite tuvo el tacto de no intentar penetrar en sus pensamientos. Al cabo de algunos momentos, fue ella quien se decidió a romper el silencio. Desearía que la gente no fuera tan estúpida. Es muy molesto, asintió el señor Satterwhite. La naturalidad con que pronunció estas palabras tuvo el efecto de soltar la lengua de su compañera, que parecía necesitar confiar en alguien. No creí nunca que llegaran a las manos, dijo. El señor Hitchney y yo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Puede decirse que desde que llegué a Londres. Se ha preocupado constantemente por mi voz, y a él le debo, prácticamente, cuántas relaciones tengo en la actualidad. La música le apasiona. Fue idea de él traerme al teatro esta noche, aunque cuando sé que el pobre no anda muy sobrado de dinero. Después llegó el señor Barnes y nos habló con toda corrección, pero a Phil, el señor Hitchney, no sé por qué no pareció sentarle bien su intromisión. Este es un país libre. Por otra parte, el señor Barnes siempre se ha mostrado agradable y de temperamento tranquilo. Y justo cuando íbamos hacia el metro volvió a acercarse a nosotros. Y apenas había articulado 2 palabras cuando Philip se lanzó sobre él como una fiera. Estas cosas no me gustan. ¿De veras?, preguntó el señor Satterwhite con dulzura. Ella se sonrojó ligeramente. En ella no había nada de una sirena consciente, aun cuando sería natural que, al ser mujer, experimentara cierta satisfacción al ver a 2 hombres pelearse por ella. Sin embargo, el señor Satterwhite creyó que el verdadero fondo de su preocupación yacía en las palabras que pronunció a continuación, y obtuvo una pista cuando al cabo de un instante ella hizo una observación inconsecuente. Espero que no le haya hecho mucho daño. ¿A quién se referiría ese le? Se preguntó mentalmente el señor Satterwhite, sonriendo para sí en la penumbra. Y en apoyo de su juicio añadió: Usted espera que... vamos, que el señor Hitchney no le haya hecho mucho daño al señor Barnes, ¿no es así? Ella asintió. Sí, añadió. Eso es lo que quise decir y me gustaría saberlo. El coche se detuvo. ¿Tiene usted teléfono?, preguntó él. Sí. Entonces, si así lo desea, yo me encargaré de enterarme de lo ocurrido y se lo comunicaré. El rostro de la muchacha se iluminó. Es usted muy amable, gracias. Pero me temo que esto habrá de producirle muchas molestias. De ninguna manera. Ella le dio de nuevo las gracias, así como el número de su teléfono, y añadió modestamente: Mi nombre es Gillian West. Mientras se alejaba por la calle, una curiosa sonrisa se dibujó en los labios del señor Satterwhite. De manera que eso es todo, pensó. El óvalo de una cara, el perfil de una barbilla. Pero cumplió su promesa. Parte 2. En la tarde del siguiente domingo, el señor Satterwhite acudió a New Gardens para admirar los rododendros. Hacía mucho tiempo, un inconcebible número de años para el señor Satterwhite, que había paseado por estos jardines, acompañado de una encantadora joven, para admirar unas campánulas azules. Durante el trayecto, se había preparado mentalmente para lo que iba a decir y las palabras precisas que utilizaría para pedirle su mano a la joven. Estaba tratando de coordinarlas al tiempo que correspondía distraídamente a las manifestaciones de júbilo que ante aquel sinnúmero de flores mostraba su compañera, cuando le llegó el golpe. La joven cesó en sus alabanzas
y le confió repentinamente, como a un excelente amigo, su amor por otro hombre. El señor Satterwhite se olvidó del discurso que había preparado y se apresuró a buscar algunas frases de aprecio y simpatía en algún rincón de su mente. Así fue el romance del señor Satterwhite, un tanto a la usanza victoriana, pero que le dejó en el corazón cierta romántica atracción por New Gardens, a donde con frecuencia acudía, unas veces a admirar las campánulas y otras, cuando su permanencia en el extranjero se prolongaba más de lo debido, a admirar los no menos famosos rododendros, que le llevaban a suspirar y a ponerse algo sentimental, lo que de algún modo le hacía disfrutar de un romanticismo a la antigua usanza. Esta tarde en concreto, se hallaba de vuelta de su tradicional visita y pasaba junto a los establecimientos de té, cuando de pronto reconoció a una pareja sentada frente a una de las mesas instaladas en el césped. Eran Gillian West y su rubio cortejador quienes parecieron reconocerle al instante. Vio a la joven sonrojarse y hablar apresuradamente a su compañero. Un minuto después les estrechaba las manos con su característico saludo ceremonioso y aceptaba la un tanto tímida invitación para que tomara el té con ellos. No sé cómo expresarle mi agradecimiento, dijo el señor Barnes, por cuidar de Gillian la otra noche. Ella me lo contó todo. Es verdad, añadió la muchacha. Fue muy amable por su parte. El señor Satterwhite se sintió complacido e interesado por la pareja. Su candor y sinceridad le conmovían. Esto, al propio tiempo, le brindaba la oportunidad de asomarse a un mundo que apenas conocía. Los dos pertenecían a una clase muy desconocida para él. A su manera un tanto seca, el señor Satterwhite sabía hacerse simpático. No tardó en ser el confidente de ambos. Observó que el señor Barnes se había convertido en Charlie, y no le cogió desprevenido que le comunicaran su compromiso. A decir verdad, prosiguió el joven Barnes con ingenuidad. Lo hemos decidido esta misma tarde, ¿en verdad, Jill? Barnes estaba empleado como oficinista en una compañía naviera. Tenía un buen sueldo, unos cuantos ahorrillos y el propósito de casarse cuanto antes. El señor Satterwhite escuchó complacido el relato y les felicitó por su decisión. Un joven como los demás, pensó para sí. De lo más corriente. Joven, bueno, honrado, con ideas propias. Y una buena opinión de sí mismo sin llegar a la vanidad. Y buena presencia, sin llegar a ser demasiado guapo. Nada extraordinario en su persona que haga ver en él a un aventurero. Y la chica le quiere. ¿Y el señor Hitchney?, añadió en voz alta. Se detuvo intencionadamente porque esperaba una reacción para la que estaba ya preparado. La cara de Charlie Barnes se ensombreció y Gillian se agitó inquieta. Más que inquieta, pensó, parecía temerosa. No me gusta, dijo en voz baja. Sus palabras iban dirigidas al señor Satterwhite como si conociese por instinto que éste comprendería cosas que no llegaban al alcance de su novio. Ha hecho mucho por mí, continuó. Él fue quien me animó a que me dedicara al canto y me ayudó en cuanto pudo. Pero siempre he sabido, sin embargo, que mi voz no era realmente buena. No es de primera clase. Como es natural, todo esto me ligaba un tanto. Se detuvo. También has tenido tus disgustos con él, interpuso Barnes. Una muchacha necesita siempre a alguien que vele por ella, y esto, señor Satterwhite, le ha acarreado allí serios contratiempos. Como usted mismo puede observar, es muy guapa y, bueno, a una muchacha esto le causa serios contratiempos. El señor Satterwhite escuchó el relato de las cosas que Barnes calificaba de serios contratiempos. Un joven que se había suicidado. La extraña conducta del gerente de un banco. Un hombre casado. Las violencias de un cierto forastero, que no debían haber sido precisamente balsámicas. El desordenado comportamiento de un artista de edad avanzada. Un reguero de violencia y tragedia señalaban el paso de Gillian por la vida, recitadas por Charlie Barnes en el tono más natural del mundo. Y mi opinión es, terminó diciendo, que este Hitchney está también un poco desequilibrado. Gillian hubiese acabado mal de no haberme encontrado a mí para cuidarla.
La risa con que acompañó estas palabras sonó un tanto fatua en los oídos del señor Satterwhite, y ningún signo de aprobación se dibujó en las facciones de la muchacha. Esta tenía la mirada puesta en el señor Satterwhite. Phil es muy bueno, dijo con voz reposada. Me quiere, lo sé, y yo también le quiero, pero nada más. No sé cómo le sentará lo mío con Charlie. Mucho me temo que... Se detuvo como pesarosa ante la perspectiva de los peligros que vagamente presentía. Si está en mi mano ayudarla, dijo el señor Satterwhite, no vacile en pedírmelo. Tuve la sensación de que a Barnes no le había sentado bien su ofrecimiento. Pero Gillian se apresuró a decir: muchas gracias. El señor Satterwhite se despidió de sus amigos, no sin antes prometer que tomaría el té con Gillian el jueves siguiente. Cuando llegó el jueves, el señor Satterwhite sentía una cierta excitación anticipada. Pensó: soy un viejo, pero no tanto como para no experimentar una sensación de placer ante una cara bonita. Una cara que... Meneó la cabeza con un gesto de indefinible presentimiento. Gillian estaba sola. Barnes no tardaría en llegar. Parecía más feliz, como si se hubiese liberado de un enorme peso. De hecho, lo admitió inmediatamente. Tenía un miedo horrible de contarle a Phil lo de Charlie, explicó. Tonta de mí. Debí conocer a Phil mejor. Se enfadó, qué duda cabe, pero nadie habría sido más comprensivo. Fue realmente cariñoso. Mire usted lo que me ha mandado esta mañana, un regalo de boda. ¿Verdad que es un detalle? Lo era, sin duda, en especial por venir de un hombre en sus circunstancias. Se trataba de una preciosa radio de 4 válvulas, último modelo. Nos gusta tanto la música a los dos, exclamó. Me dijo que cada vez que escuchara un concierto me acordase también un poco de él. Claro que lo haré. Hemos sido tan buenos amigos. Debe usted sentirse orgullosa de su amigo, dijo cariñosamente el señor Satterwhite. Parece haber encajado el golpe como un deportista. Gillian asintió. Unas delicadas lágrimas se deslizaron a lo largo de sus mejillas. Me pidió que hiciera una cosa por él. Hoy es el aniversario de nuestro primer encuentro. Me pidió que no saliese esta noche con Charlie, sino que me quedase en casa escuchando el programa de la radio. Le prometí que lo haría muy conmovida, y añadí que pensaría en él con verdadera gratitud y afecto. El señor Satterwhite hizo un gesto de aprobación, pero no dejó de chocarle la petición. Rara vez se equivocaba en la deducción del carácter, y jamás hubiese esperado de Philip Hitchney un sentimentalismo así. Quizá fuese de un tipo más banal de lo que en un principio había supuesto. Gillian, evidentemente, creía que aquello encajaba en la personalidad del desengañado amante. En cambio, el señor Satterwhite se sintió un poco, quizá muy poco, defraudado. Él era un sentimental. Lo sabía, pero esperaba cosas mejores del resto de los mortales. El sentimentalismo era propio de su edad y no tenía, por lo tanto, cabida alguna en un mundo moderno. Le pidió a Gillian que cantara, y ésta accedió gustosa. Le dijo que su voz era admirable, pero sabía muy bien que no pasaba de ser una discreta medianía. Cualquier éxito que hubiera conseguido en su vida profesional no hubiese sido gracias a la voz, sino a su rostro. No estaba especialmente deseoso de ver al joven Barnes otra vez, por lo que se levantó para despedirse. Fue en este momento cuando le llamó la atención un ornamento que había sobre la repisa de la chimenea, y que se destacaba entre otras chucherías. Era una especie de copa de cristal de color verde sobre un pie largo y elegante, y paredes curvadas sobre cuya boca se apoyaba una gran bola que por su iridiscencia recordaba una gigantesca pompa de jabón. Gillian se fijó en lo absorto de su contemplación. Eso era un regalo extra de Phil. Es bonito, ¿verdad? Trabaja en una fábrica de cristal. Es precioso, dijo el señor Satterwhite con reverencia. ¿Los artífices del cristal de Murano hubieran estado orgullosos de él? Se marchó sintiendo un curioso aumento de su interés por Philip Hitchney. Un joven muy interesante, pensó. Y sin embargo, la muchacha de rostro maravilloso estaba enamorada del insignificante Charlie Barnes.
Secretos inescrutables del universo. Al señor Satterwhite se le ocurrió pensar que, debido quizá a la gran belleza de Gillian West, la velada con el señor Quinn no había dado los frutos esperados. Usualmente cada aparición de este misterioso personaje provocaba un suceso extraño e inesperado. Fue la esperanza de volverlo a encontrar lo que decidió al señor Satterwhite a encaminarse en dirección al restaurante Arlequino, donde ya un día le viera y donde, según afirmación del mismo, acudía con frecuencia. El señor Satterwhite recorrió inútilmente todas sus salas. Allí no había rastro alguno de la morena y sonriente cara del señor Quinn. Había, sin embargo, alguien más. Sentado ante una pequeña mesa y en solitario se encontraba Philip Hitchney. El restaurante estaba atestado, así que el señor Satterwhite se decidió a escoger una silla vacante que había delante del joven, experimentando al propio tiempo una repentina sensación de exaltación, como si su determinación obedeciera a un misterioso plan en cuyo desarrollo le correspondiera desempeñar un importante papel. Un importante papel. Y estaba metido en ello, fuera lo que fuese. Ahora comprendió el significado de las palabras del señor Quinn la noche de la ópera. Había un drama en marcha, y en él había un papel, un importante papel, para el señor Satterwhite. Era su deber, pues, salir airoso del papel que le correspondía. Se sentó frente a Philip Hitchney, dispuesto a afrontar lo inevitable. No le fue difícil entablar conversación. Hitchney parecía ansioso de hablar con alguien, y como siempre, el señor Satterwhite se mostró alentadoramente dispuesto a escuchar. Hablaron de la guerra, de los explosivos, de los gases venenosos. Hitchney poseía un inagotable caudal de conocimiento sobre estos, puesto que, durante la mayor parte de la guerra, se había dedicado a su fabricación. El señor Satterwhite encontró en él un conversador altamente interesante. Había un gas, contó Hitchney, que no había llegado a probarse. El armisticio llegó demasiado pronto. Se habían puesto grandes esperanzas en su efectividad. Una insignificante inhalación era mortal. Hablaba de él con verdadero entusiasmo. Habiéndose roto el hielo, el señor Satterwhite desvió hábilmente el curso de la conversación y la hizo recaer sobre la música. La cara de Hitchney pareció iluminarse. Habló con la pasión y el abandono de un verdadero amante de este bello arte. Discutieron acerca de los méritos de Joashbim, y el joven se mostró entusiasmado. Ambos convinieron en que nada en la tierra podía superar a una buena voz de tenor. Hitchney había oído cantar de niño a Caruso, y nunca lo había olvidado. ¿Sabía que podía cantar ante un vaso de cristal y hacerlo añicos? Dijo. Siempre había creído que se trataba de una mera fábula. Contestó sonriente el señor Satterwhite. No, es tan cierto como el Evangelio. Es totalmente factible. Es una simple cuestión de resonancia. Entró en una explicación de detalles técnicos. Su cara estaba encendida y sus ojos despedían un extraño fulgor. El tema parecía fascinarle, y el señor Satterwhite observó que poseía un conocimiento profundo de cuanto decía. El anciano comprendió que se hallaba ante un cerebro excepcional, un cerebro al que podía describirse como el de un genio. Brillante, errático, indeciso en cuanto a la orientación definitiva que al fin había de tomar, pero genio al fin. Y pensó a continuación en Charlie Barnes y en Gillian West. De pronto se dio cuenta de lo avanzado de la hora y pidió su cuenta al camarero. Hitchney le miró con expresión de disculpa. «Estoy avergonzado por haberle hecho perder el tiempo de esta manera», dijo, «pero fue la casualidad la que le puso en mi camino. Esta noche necesitaba hablar con alguien». Terminó su perorata con una corta y peculiar risita. Sus ojos echaban chispas bajo la acción quizá de una reprimida excitación. Algo trágico parecía emanar de toda su persona. «Ha sido para mí un verdadero placer», se apresuró a contestar el señor Satterwhite. «Su conversación ha sido por demás interesante e instructiva para mí». A continuación hizo su cómica y correcta reverencia habitual y salió del restaurante.
La noche era templada y, mientras se alejaba lentamente a lo largo de la calle, sintió una extraña sensación. La de no hallarse solo. La de que alguien invisible caminaba a su lado. En vano intentó convencerse de que se trataba solo de un delirio de la imaginación. La sensación persistía. Alguien a quien no le era posible ver caminaba a su lado por la oscura y tranquila calle. Se preguntó qué era lo que le hacía pensar con tal fuerza y claridad en la figura del señor Quinn. Era como si el misterioso acompañante fuera su amigo en persona, y solo tenía que utilizar sus ojos para asegurarse de que esto no era así, sino que estaba solo. La sensación de la presencia del señor Quinn persistía junto con algo más, una urgencia de algún tipo, un opresivo presagio de una calamidad. Algo tenía que hacer y hacerlo rápidamente. Algo malo estaba en marcha y estaba en sus manos evitarlo. Tan fuerte era la sensación que el señor Satterwhite resolvió cesar de luchar en su contra. Cerrando los ojos, trató de acercarse cuanto pudo a la imagen mental de aquel hombre misterioso. Si solo pudiese hacerle una pregunta al señor Quinn, pensó. Pero en el mismo momento que surgió el pensamiento en su mente, supo que estaba equivocado. Era inútil preguntarle nada al señor Quinn. Los hilos están todos en su mano. Eso sería lo que acostumbraba decirle el señor Quinn. Los hilos. ¿Hilos de qué? Analizó fría y cuidadosamente sus propias impresiones. Aquel vago presentimiento de peligro. ¿A quién amenazaba? ¿A quién? De pronto, un cuadro apareció ante sus ojos. El cuadro de Gillian West sentada sola en su apartamento escuchando el programa de radio. El señor Satterwhite dejó caer un penique en la faja de un vendedor de periódicos y le arrebató, más que pedirle, uno de los diarios de la tarde. Hojeó rápidamente la página en que se anunciaba el programa de Radio Londres. Comprobó con interés que hacían una retransmisión de Joachim. Cantaba Salva di Mora de Fausto y, a continuación, una selección de piezas folclóricas como el canto del pastor, el pez, el cervatillo, etc. El señor Satterwhite estrujó el periódico entre sus manos. El conocimiento exacto de la música que en aquellos momentos estaría escuchando Gillian parecía hacerle recordar la figura de ésta con mayor claridad. Sola, sentada frente al aparato. Un ruego un tanto extraño tratándose de un hombre como Philip Hitchney. No correspondía al hombre en absoluto. En él no había el menor sentimentalismo, sino más bien era un hombre de violentos sentimientos, un hombre peligroso. Quizá hasta... De nuevo sus pensamientos se agitaron con furia. Un hombre peligroso. Aquello significaba algo. Los hilos están todos en su mano. El encuentro con Philip Hitchney aquella misma noche. Una afortunada coincidencia, había dicho. ¿Fue una casualidad? ¿O era solo un eslabón del misterioso entramado de acontecimientos de los que un par de veces, aquella noche, el señor Satterwhite había sido consciente? Hizo retroceder sus recuerdos. Debía de haber algo en la conversación de Hitchney, una pista. De lo contrario, ¿por qué sentía aquella extraña sensación de apremio? ¿De qué habló? Del canto, de industrias de guerra, de Caruso. Caruso. Los pensamientos del señor Satterwhite parecieron saltar atropelladamente. La voz de Joachim era casi igual a la de Caruso. Gillian estaría escuchando cómo sonaba, timbrada y potente, haciendo estremecerse las paredes y vibrar los cristales. Contuvo el aliento. Vibración de cristales. Caruso cantando frente a una copa de vino y hasta desmoronándose bajo la acción de una simple ley física. Joachim cantando en los estudios de Londres y, en un cuarto, a una milla de distancia, el tintineo que produce un objeto quebradizo al romperse. El de una especie de copa verde con una brillante esfera de cristal que quizá no estuviera vacía. Fue en ese momento cuando, a juicio de varios transeúntes, el señor Satterwhite perdió de repente la razón. Desarrugó de nuevo el periódico, repasó ávidamente el anuncio del programa y salió calle abajo como una exhalación. Al final de ella encontró un taxi, entró de un salto en él,
y aulló una dirección al conductor con la advertencia de que de su rapidez dependería la vida o la muerte de una persona. El chofer, juzgándole mentalmente desequilibrado pero rico, hizo cuanto pudo por complacerle. El señor Satterwhite se dejó caer sobre el respaldo del asiento con la cabeza llena de pensamientos fragmentarios, de retazos de ciencia aprendidos en la escuela, de frases empleadas por Hitchney en el curso de la conversación de aquella noche. Resonancia. El período de resonancia propio. Si el período de una vibración coincide con el período de resonancia propio, algo también acerca de la suspensión de un puente y de soldados que marchan sobre él haciendo coincidir sus pasos con los períodos de resonancia propios del puente. Hitchney había estudiado el tema, sabía lo que decía, era un genio. A las 11:15, la retransmisión de Joash Beam. En aquel momento ya era la hora, pero primero venía Fausto. Era el canto del pastor con su agudo alarido final el que podría... ¿Hacer qué? Las ideas volvieron a girar en su mente como un torbellino. No entendía gran cosa de esta jerga, pero Hitchney sí. Quisiera el cielo que llegase a tiempo. El taxi se detuvo. El señor Satterwhite se apeó con celeridad. Y, como lo hubiese hecho un joven atleta, subió de 2 en 2 las escaleras de piedra que le condujeron al piso segundo. La puerta del piso estaba entreabierta. La empujó y una voz de tenor pareció acoger su llegada. Las palabras del canto del pastor le eran familiares, y recordó al punto el pasaje. Pastor, las crines de tu caballo al viento. Había llegado a tiempo. Abrió de un empujón la puerta que comunicaba con el gabinete. Sentada junto a la chimenea estaba Gillian. La hija de Misha se casa hoy. En su boda he de estar presente. Lo más probable era que le tomase por un loco, pero no había instante que perder. La asió de los brazos y, mascullando palabras incoherentes, la arrastró hacia el descansillo de la escalera. En su boda he de estar presente. Con la última sílaba se oyó una nota aguda, precisa, bien timbrada y potente que hubiese hecho enrojecer de envidia a más de un afamado tenor. Y con ella el sonido que hace un cristal al romperse. Un gato, sin duda extraviado, entró en el apartamento de Gillian a través de la puerta que, con la precipitación, había quedado abierta de par en par. Gillian intentó seguirlo, pero el señor Satterwhite se lo impidió enérgicamente. No, le dijo en un medio balbuceo. Es mortal, no respire. Una inhalación y todo habría terminado. Nadie sabe lo mortal que puede llegar a ser. No tiene comparación con nada que haya sido utilizado anteriormente. Estaba repitiendo las palabras que Philip Hitchney le había dicho mientras cenaban. Gillian le miró sin entender nada. Parte 3. Philip Hitchney sacó el reloj y miró la hora. Eran exactamente las 11:30. Durante los últimos 45 minutos había estado paseando a lo largo del embankment. Contempló unos instantes las aguas del Támesis y se volvió para encontrarse frente a frente con quien poco más de una hora antes había sido su compañero de mesa. «Es curioso», exclamó riéndose. «Parece cosa del destino que hayamos de encontrarnos de nuevo esta noche». «Si quiere usted llamarle destino», contestó el señor Satterwhite. Hitchney le miró con fijeza y su rostro cambió de expresión. «¿Y bien?», dijo reposadamente. El señor Satterwhite era enemigo de circunloquios y abordó directamente la cuestión. «Acabo de estar en el piso de la señorita West». «¿Sí?». La misma voz imperturbable. «Hemos encontrado un gato muerto en él». Hubo un breve silencio. A continuación Hitchney dijo: «¿Quién es usted?». El señor Satterwhite habló por algún tiempo relatando las diferentes fases de la aventura. «Como ve, conseguí llegar a tiempo», acabó diciendo. Se detuvo y añadió recalcando suavemente las palabras. «¿Tiene usted algo que decir a su favor?». Esperaba un estallido, una violenta justificación de su acto, pero no fue así. «No», dijo Philip Hitchney, y girando sobre sus talones, se alejó. El señor Satterwhite le siguió con la mirada hasta verle desaparecer confundido entre las sombras.
A su pesar, sentía atracción por aquel hombre, la atracción que el artista siente por su igual. Del sentimental por el verdadero amante, del hombre corriente por el genial. Al final se decidió a volver en sí, y se encaminó en la misma dirección seguida por Philip Hitchney. Una densa niebla empezaba a caer sobre la ciudad. Se encontró con un policía que se detuvo mirándole con suspicacia. ¿No ha oído usted algo como un chapuzón?, preguntó el agente de la autoridad. No, contestó el señor Satterthwaite. El policía escudriñó unos instantes el río. No me extrañaría que se tratara de algún suicidio, añadió. Eso lo explicaría. Supongo que sus razones tendrá, comentó el señor Satterthwaite. Sí, el dinero por lo general, aunque a veces se trata de una mujer, comentó haciendo gesto de marcharse. Y la culpa no es siempre suya, pero algunas mujeres causan un montón de problemas. Algunas mujeres, asintió el señor Satterthwaite hablando para sí. Cuando el policía se hubo alejado, se sentó en el pretil confundido en la niebla y pensó en Helena de Troya. ¿No sería esta acaso una excelente mujer como tantas otras, solo que dotada para bien o para mal con un rostro maravilloso? Fin.